Mi nombre es Úrsula y soy estudiante del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con especialidad en Educación Física. Estoy cursando este máster impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con centro asociado en Calatayud, provincia de Zaragoza. A continuación voy a presentar la actividad 1 de la asignatura Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Física y Deporte. En concreto, he escogido trabajar la lectura 6, variables psicológicas relacionadas con el rendimiento físico y deportivo. A continuación voy a presentar las principales variables psicológicas relacionadas con el rendimiento físico y deportivo. La motivación, el estrés, la autoconfianza, el nivel de activación, la atención y la agresividad. Comenzando por la motivación, es una variable decisiva en cuanto al compromiso del deportista por la actividad en su nivel de activación y en su estado emocional. La motivación básicamente es el interés que tiene el deportista por la actividad que realiza. Tiene dos parámetros, persistencia e intensidad. Es decir, yo estoy motivado cuando voy a conseguir algo, cuando sé qué es lo que quiero conseguir y cuando dirijo todos mis esfuerzos en conseguir algo. Existen diferentes tipos de motivaciones, extrínseca, intrínseca, positiva o negativa, básica o cotidiana. El estrés es la movilización de recursos fisiológicos y psicológicos para hacer frente a una situación que percibimos como amenazante. Este puede manifestarse en forma de ansiedad, hostilidad, ánimo depresivo, agotamiento psicológico. El estrés puede ser positivo o negativo. La autoconfianza es una percepción realista de que haciendo lo que sé hacer puedo conseguir los objetivos que me propongo. Se puede tener una buena confianza o una falsa confianza, como por ejemplo, pensar que puedo ganar un partido y no tengo los medios necesarios ni sé qué puedo hacer para conseguirlo. El nivel de activación es la respuesta fisiológica y cognitiva que viene determinada por la motivación o el estrés. Por otro lado, la atención nos detecta las demandas de cada situación y con ello tomar las decisiones oportunas. La atención depende del nivel de activación. Y por último, la agresividad. El rendimiento de los deportistas depende en muchos casos de su nivel de agresividad. Existe un tipo de agresividad que es controlada, que influye favorablemente en la toma de decisiones y la ejecución motora. La ausencia de agresividad o el exceso de esta se relaciona con un rendimiento deficitario. Existen también otro tipo de variables psicológicas relacionadas con el rendimiento físico y deportivo, como por ejemplo la comunicación interpersonal y cohesión de equipo, el autoestima y la fortaleza mental. La interacción entre variables es una interacción permanente y bidireccional. Esta interacción tiene como consecuencia, por un lado, una percepción de la situación ambiental y por otro, una percepción de los recursos propios para funcionar en esa situación. La percepción de la situación influye en la motivación, según sea considerada más o menos atractiva, interesante y beneficiosa. Si por esta vía la motivación es alta y además la autoconfianza también es elevada, se fortalecerá la motivación por la situación. Pero si la autoconfianza es baja, la motivación inicial puede disminuir, propiciando que el deportista deje de interesarse por ella o convertirse en estrés, si el deportista sigue estando interesado pero percibe la amenaza de no poder controlar la situación deseada. La autoconfianza es la variable que puede determinar que sea la motivación o el estrés el que prevalezca y provoque las reacciones de los deportistas o su disposición psicológica. En cuanto a la aplicación en el aula de estas variables, he decidido centrarme en la motivación, por lo que voy a hablar un poco de la motivación en las clases de educación física. La clase de educación física constituye el acto pedagógico a través del cual se concreta la instrucción y la educación, así como las estrategias docentes educativas dentro del diseño curricular. Para lograr una adecuada determinación de los objetivos, es necesario profundizar en aspectos pedagógicos y metodológicos relacionados con el contenido y las características del alumno, que permita al profesor expresar con claridad y concretamente los propósitos a alcanzar. La clase de educación física está estructurada en tres partes: la parte inicial, parte principal y la parte final. En cuanto a la parte inicial, debe primar lo motivacional y lo lúdico. Se prestará especial atención en aspectos motrices, cognitivos, afectivos y sociales. La parte principal es básica, esencial, donde se cumplen los objetivos propuestos. Y por último, la parte final tiene un gran valor pedagógico y educativo. En la clase de educación física
La creación de un estado favorable y motivado cobra vital importancia, teniendo en cuenta las características de las actividades que en ellas se desarrollan. La clase motivada lo compulsa a participar y se sentirá en mejores condiciones en la medida que la clase responda a sus necesidades espirituales y de movimiento, en correspondencia con el estado de desarrollo físico que éste posea. De la motivación se debe valer el docente para propiciar un estado psíquico favorable que propicie el deseo de participar y realizar las actividades con amor, energía, alegría y de una forma placentera, que satisfaga las necesidades de su propia vida y lo conduzca al mejoramiento de su desarrollo físico y favorezca la formación de hábitos, de conductas adecuadas y de práctica sistémica de ejercicios físicos de forma consciente. A modo de resumen, las principales variables psicológicas relacionadas con el rendimiento son la motivación, el estrés, la autoconfianza, el nivel de activación, la atención, agresividad, la comunicación interpersonal y cohesión de equipo, el autoestima y la fortaleza mental. La interacción entre estas variables nos obtiene un mayor rendimiento y en ellas influyen otros factores como por ejemplo puede ser el entorno y las características propias. Finalmente, la bibliografía y webgrafía que he utilizado ha sido un libro y el artículo extraído de otro libro de José María Buceta, profesor de la universidad, y en cuanto a las páginas web, un vídeo tutorial de YouTube de un profesor de otra universidad que explicaba las diferencias entre estas variables y varias páginas de las que he extraído varios artículos.